analizar qué es lo que está sucediendo, hay novedades o no, y lo vamos a hacer con un analista especialista en esa situación y también lo que están decidiendo a nivel mundial con respecto a todo lo que sucede con Rusia. Así que vamos a tomar contacto con quien es un analista de política a nivel mundial, Andrés. Así es, y que reside en Ucrania. ¿Cómo estás, Oleksandr Slivichuk? Disculpame si no pronuncié bien tu nombre y apellido. Te pido disculpas ante todo. ¿Cómo estás? Buen día. Todo bien, gracias. Más o menos, gracias. Buenas tardes. Bien. Quisiéramos que nos cuentes dónde estás en este momento, qué está ocurriendo a tu alrededor, si estás sufriendo bombardeos o acciones bélicas por parte de la invasión de Rusia en tu alrededor, en tu cercanía, y qué mirada tenés al respecto. Yo me quedo aquí en la capital, estoy ubicado en la ciudad de Kiev, en mi apartamento. Claro que cada día escuchamos ese bombardeo porque mi barrio está situado en el parte norte de la capital y las batallas todavía pasan cerca de la capital en el parte noreste y noreste. Entonces, sí, ese bombardeo está escuchado. Vale, a veces escuchamos también la sirena, pero se acostumbramos de verdad a tal cosas como el escucho de misiles, de bombas. La gente desde ciudades cercanas a la capital se evacuaron más o menos. Por eso ahí la situación es más caliente porque la capital es controlada, es protegida y aquí durante 2 semanas no había ninguna como entrada de tropas rusas. Entonces en la capital vivimos más o menos bien. ¿Cómo está la situación con respecto al tema de los corredores humanitarios? Porque se había mencionado que habían arreglado la posibilidad de habilitar corredores humanitarios, pero después esto no fue cumplido. ¿Cómo es esa situación especialmente para los civiles que están en la primera línea de fuego? Eso es una cosa de desconfianza enorme, porque por primer día, después de las negociaciones hace 3 días, acordaron a establecer ese corredor y al día después los rusos empezaron a disparar a la columna con la gente civil. Entonces resultó en 8 víctimas y la gente ahora tenga miedo a utilizar esos corredores civiles para evacuarse. Pero por lo menos ayer lograron evacuar a la gente desde la ciudad de Sumy, también desde las ciudades cerca de Kiev como Irpin y Bucha, donde ahora mismo pasan las batallas. Pero todavía hay un problema enorme con la ciudad de Mariupol, en el parte oriental de Ucrania, cerca del mar de Azov, porque ahí de verdad ahora mismo hay una catástrofe humanitaria. Ahí viven más que 400 personas, 1000 personas, y no hay ninguna manera de evacuarla. De verdad, le falta alimentación, productos, medicamentos y el alcalde, yo escuché la entrevista con el alcalde y él declaró que están a punto de un catástrofe humanitaria y los rusos todavía no permiten la salida porque inmediatamente empiezan a disparar. Entonces yo tengo la explicación de tal cosa, porque en mi opinión la población civil en las ciudades donde hay batallas es un obstáculo vale, es una pared para las tropas rusas entre ellos y el ejército ucraniano. Entonces ellos no es su interés para que la gente salga, porque cuando la gente salga, el ejército ucraniano podrá ejecutar su operación ofensiva. Entonces esa cuestión es más o menos bloqueada. Pero eso depende de la ciudad. En algunas ciudades sí lograron evacuar a la gente, en otros no. Entonces todavía duran esas negociaciones. Oleksandr, bueno, justamente la versión rusa dice lo contrario a lo que sostenés vos, ¿no? Que los ucranianos están usando a los civiles como escudos humanos para que ellos no puedan seguir avanzando militarmente. Que es justamente lo que se da en estas situaciones de guerra, ¿no? Donde la verdad, conocer la verdad de lo que está sucediendo es muy difícil. Lo bueno es que te tenemos allí en Kiev. Y te quería preguntar si desde aquí, desde Argentina, desde Occidente, se percibe
que hay una gran movilización ciudadana formando parte de la guerrilla urbana, que se están preparando para formar guerrillas urbanas ante el avance de soldados rusos. ¿Cómo está ocurriendo eso en la capital? Eso es una realidad, claro, que durante los primeros días y antes de la guerra fueron formados la cosa un órgano que se llama la defensa territorial. Es la gente civil con la experiencia militar o la gente, los veteranos o la gente que sirvieron en el ejército antes. Ellos forman los grupos militares voluntarios y tienen derecho a tomar la arma y forman parte de esa seguridad urbana, porque el primer objetivo es que el ejército y la policía sea liberada para enviar al frente. Y aquí en las zonas urbanas, esa gente civil con fusiles, esa defensa territorial puede sustituirles para controlar la seguridad en las ciudades. Claro que es una medida de emergencia y yo le apoyo completamente porque nos falta, claro que nos falta la gente, nos falta fusiles, no nos falta la gente. Hay muchísimas hombres que están listos a tomar arma y ir a defender el país. Entonces, esa defensa territorial ahora mismo ejecuta una buena cosa como el seguridad urbana, porque eso no solo pasa en la capital. Todas las ciudades tienen su propia defensa territorial y eso es una cosa temporal hasta el final de la guerra. Y claro que yo muchas veces escucho que es peligroso dar fusiles a la gente civil, pero yo repito que hay solo dos condiciones para tomar la arma. La primera es que tener la experiencia militar, y segunda, tener el documento que puedes mostrar que la gente sirvió en el ejército. Entonces yo también me intenté como integrarse a esa defensa territorial, pero me rechazaron porque yo ni serví en el ejército, no tengo ninguna experiencia militar. Entonces ese órgano, claro que se puede parecer como una guerrilla urbana, pero de verdad le ayuda muchísimo a la seguridad del Estado en general. Debido a la resistencia que están presentando en Ucrania, que vos recién lo describías, cómo los civiles se ponen al mando también de esta guerra, esta invasión de Rusia hacia Ucrania, ¿se está extendiendo más días de lo previsto por parte de Putin? ¿Ustedes cómo lo viven a esa situación? Para Putin y para Rusia en general eso fue una sorpresa, de verdad. Su inteligencia fracasó a pronosticar que alguna resistencia tan fuerte puede pasar aquí en Ucrania. Y su primer escenario fue entrar a la capital en 2 o 3 días, pues una guerra rápida, un relámpago, y ellos fracasaron hacerlo. Y gracias a esa resistencia civil, no solo para la resistencia de fuerzas armadas. Entonces, Rusia no entiende qué está pasando, porque ellos pensaron que aquí la gente, vale, los rusos parlantes, la gente, si hay gente con los sentidos prorrusos, van a invitarles, pero esa gente les llama ocupadores y ellos no entienden qué pasa, por qué. Y entonces su ofensiva frenó, su guerra rápida también frenó. Y ahora mismo utilizas la otra herramienta, es el bombardeo de las ciudades civiles. Y lo que también es interesante es que los rusos en su mayoría bombardearon las ciudades en el parte oriental de Ucrania donde la mayoría de la gente habla ruso. Entonces, donde hay esa minoría rusa, los rusos étnicos viven, porque es una herencia de la Unión Soviética. Aquí tenemos muchos rusoparlantes y los rusos étnicos también. Entonces, ellos no entienden por qué. En el primer día, vale, Putin declaró que vamos a proteger a la gente rusoparlante, entonces bombardeó de forma grave esas ciudades. Y entonces Rusia perdió su lealtad en Ucrania y la gente en Ucrania finalmente entiende que Rusia es una amenaza para nuestra seguridad nacional y no hay que cuidarse con relaciones con Rusia porque
ellos no respetan las reglas básicas de guerra, Bien. de relaciones entre estados. Entonces, Oleksandr, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por tu testimonio y tu análisis desde Kiev, la capital de Ucrania. Ya van 14 días de guerra. Esperamos que se acerque por fin un cese al fuego final, que llegue la paz a Ucrania, a tu país. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande. gracias. Muchísimas gracias por la Gracias. comunicación.